Bueno, esta es la clase de trasplantes. Primero que nada vamos a ver un par de definiciones y a partir de ahí nos vamos a ir metiendo cada vez un poquito más profundo y yendo a los detalles de los temas. Empezando por qué es un trasplante, es el traspaso de un órgano de una persona a otra. Entonces necesitamos dos pacientes. Un paciente que va a ser el donante del órgano y otro paciente que va a ser el receptor del órgano. Entonces vamos a tener un paciente que va a tener alguna falla en un órgano y va a entrar en una lista, que es la lista del INCUCAI, y en esta lista va a esperar para recibir el órgano de aquel donante que sea compatible para poder darle este órgano. Cosa muy importante, un enfermo que necesita un órgano, para poder recibir ese órgano, tienen que encontrar un donante que sea compatible. Entonces, en esta clase vamos a ver qué significa ser compatible, cómo podemos encontrar esta compatibilidad, cómo se dosa la compatibilidad y además qué otros factores importan a la hora de hacer un trasplante y a la hora de la sobrevida de ese trasplante. Entonces vamos a empezar por algunas definiciones, que son las dos primeras que están acá: aloantígeno y aloreactividad. Un aloantígeno es un antígeno proveniente de un individuo de la misma especie pero genéticamente distintos. ¿Qué significa esto? Que son aquellos antígenos provenientes de proteínas pero que son polimórficas estas proteínas. Hay muchos alelos en la población, entonces hay mucho polimorfismo. Entonces el aloantígeno son aquellas proteínas provenientes o aquellas proteínas que tienen gran polimorfismo en la sociedad, en la población. ¿Qué moléculas conocemos que tengan gran polimorfismo? El CMH. Entonces, a partir de ahora, cada vez que decimos aloantígeno, nos estamos refiriendo tanto al CMH de clase 1 como al CMH de clase 2. Porque, como les dije, el aloantígeno es toda aquella proteína que funciona como antígeno que posee un gran polimorfismo. Y que conozcamos en grandes rasgos son estas: CMH de clase 1 y CMH de clase 2. Ahora, ¿qué es la alorespuesta o la aloreactividad? Es la respuesta inmune que se monta contra los aloantígenos. Entonces, la aloreactividad es este ataque mediante una respuesta inmune a los CMH 1 y 2 va a ser una aloreactividad, la va a generar el receptor del órgano contra los aloantígenos del donante del órgano. Ahora, ¿qué tiene de particularidad esta aloreactividad? Es la frecuencia con la que se pueden activar los linfocitos lo que tiene de particular. ¿Por qué? Un linfocito frente a un antígeno común tiene una probabilidad de aparecer de 1 en 100.000. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos 100.000 linfocitos y en uno de esos linfocitos, uno solo de esos va a ser específico para un antígeno. Por ejemplo, tengo un corte, me entra una bacteria Staphylo aureus. Necesito 100.000 linfocitos para que uno solo de esos sea específico contra Staphylo aureus. Ahora, en la aloreactividad, que el antígeno es un aloantígeno, la probabilidad de encontrar un linfocito aloreactivo es 1 en 100. O sea que por cada 100 linfocitos que haya en sangre, uno va a poder responder aloreactivamente si se encuentra con un CMH distinto al propio. Entonces eso hace que la respuesta inmune sea más intensa, porque necesito de 100 linfocitos uno solo, que me va a generar aloreactividad. Imagínense si junto, por ejemplo, 200.000 linfocitos. Voy a tener una gran cantidad de linfocitos aloreactivos contra un aloantígeno. Entonces, vamos a ver ahora qué tipo de trasplantes existen. Y están los trasplantes singeneico, alogeneico, xenogeneico y bioartificiales. El trasplante singeneico es aquel trasplante que se da entre dos personas que tengan el mismo complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, los mismos CMH 1 y 2. Los mismos. Ahora, ¿en qué personas podemos encontrar que tengamos exactamente los mismos alelos, todo igual, sin un solo cambio? Lo vamos a encontrar en gemelos univitelinos, que son personas que tienen el genoma exactamente igual,
y en trasplantes autólogos. Autólogo significa autotransplante. Es decir, por ejemplo, el autotransplante de médula ósea, hay patologías que requieren que a la persona se le saque su médula ósea, se le haga un tratamiento y después se le vuelva a poner su propia médula ósea. Ahí va a ser un trasplante singeneico, porque el CMH es exactamente igual porque es la misma persona. Otro ejemplo es, por ejemplo, si hay una quemadura a nivel de la cara, puedes hacer un injerto de piel que provenga esa piel de una pierna de la misma persona. Entonces no va a haber rechazo de esa porción de piel que se puso en la cara, porque el CMH es exactamente igual. Ahora, después tenemos trasplantes que se llaman halogénico. Si halogénico habíamos dicho, si el haloantígeno habíamos dicho que era el CMH, era sinónimo del CMH, y haloreactividad es la reactividad contra ese CMH, lo halogénico es un trasplante que que se dé entre personas con CMH diferentes. Ahora, ¿qué pasa si tengo un trasplante, es decir, un donante con un CMH y un receptor con un CMH totalmente distinto? Va a generar haloreactividad. Ahora, si esos CMHs entre sí se parecen, va a haber una cierta histocompatibilidad. Y esto, el trasplante halogénico, es el que se da en la mayoría de los trasplantes entre persona y persona, no parientes, no nada, entre personas. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de buscar la persona más compatible, es decir, la persona con más similitud entre los CMHs, pero nunca va a ser exactamente igual, porque genéticamente no somos iguales con ninguno, salvo con tu gemelo univitrino. Entonces, los alotransplantes se dan entre individuos con diferentes alelos de histocompatibilidad, es decir, con distintos CMHs. Pero siempre, sí o sí, antes tengo que buscar una compatibilidad, porque si bien tienen que ser distintos, tienen que ser algo parecidos para que la haloreactividad no sea tanto. Y a esto aparte se le agregan terapias inmunosupresoras para que lo que cambia el antígeno del CMH entre una persona y la otra, es decir, entre el órgano del donante cuando se lo ponen al receptor, si tenemos algo de diferencia entre los CMHs, con la inmunosupresión esa diferencia se hace menos. ¿Por qué? Porque no tengo linfocitos que me reconozcan el CMH del donante en el cuerpo del receptor. Igual ahora todo esto lo vamos a reforzar. Entonces, trasplante singeneico, exactamente el mismo CMH. Trasplante halogeneico, CMHs distintos, pero igualmente tengo que encontrar alguna compatibilidad para poder hacer el trasplante. Y después tenemos los xenogeneicos, que es entre especies distintas. Esto todavía no está del todo desarrollado, pero se estudia o se está tratando de investigar hacer, por ejemplo, porciones del corazón porciones del corazón, algún tipo de injertos de células con células modificadas de especies distintas. ¿Qué especie? El cerdo. Entonces se está tratando de hacer trasplantes, por ejemplo, de corazón de cerdo al modificar algunas células de este. Y después los bioartificiales son crear órganos desde materiales inertes. Estos dos últimos no son lo más común, de hecho el xenoinjerto todavía no existe como tal, así que nos vamos a abocar al singeneico y el halogeneico. Y entre estos dos, el halogeneico es el más importante porque es el que más se da. Entonces, vamos ahora a los tipos de donantes. Y tenemos donantes que pueden ser vivos o donantes cadavéricos. Y dentro de los vivos pueden ser relacionados con el receptor del órgano o no relacionados con el receptor. Y dentro de los cadavéricos pueden tener muerte encefálica o muerte a corazón parado. Y vamos a explicar un poco. Los donantes vivos relacionados son aquellos que son familia. Son relacionados hasta hasta el cuarto grado. Es decir, por ejemplo, si una persona necesita un trasplante de riñón, su hijo, su hermano, su tío pueden ver si son compatibles y donarle ese riñón. ¿Por qué pueden donarle el riñón? Porque una persona puede vivir con un solo riñón. Entonces, los donantes vivos se van a dar en aquellos órganos que si le saco uno de ellos, la persona va a seguir viviendo. Bueno, eso es el donante vivo relacionado. Ahora, los donantes vivos no relacionados, en Argentina no es legal. Es decir, que una persona X
le done un riñón a otra persona X sin ser familia, no está legalmente aceptado. ¿Por qué? Porque esto podría tratarse de tráfico de órganos o de que te paguen porque vos le des un órgano a la persona. Entonces, para evitar esto, si se da que una persona X le quiere donar un riñón a otra persona X, necesita una autorización legal. Y el juez va a tratar de dictaminar o de decir si realmente se trata de una causa solidaria. En el caso en que realmente sea genuinamente algo solidario, lo va a aceptar y dos personas que no se conocen y que no están relacionadas van a poder ser parte de un trasplante, en donde uno le dé el órgano al otro. Pero si no, esto no se da cuidando justamente el hecho de que no haya tráfico y que no haya ganancia gracias a los órganos. Ahora, hay una excepción de estos vivos no relacionados, que es los trasplantes cruzados. Los trasplantes cruzados son aquellas situaciones donde hay dos o más receptores cuyos donantes vivos relacionados son incompatibles. Entonces, por ejemplo, yo tengo una mamá y una hija cuya hija necesita un riñón. La mamá se lo quiere dar, pero no es compatible. Por otro lado, en otra situación, tengo un padre y otra hija cuyo padre necesita riñón, pero la hija no es compatible para dárselo, ni la hija ni ningún otro familiar. Pero, como se atienden en el mismo lugar y todo, se encuentra que la madre es compatible con el padre de esta familia y la hija es compatible con la hija de esta familia. Entonces se puede hacer un trasplante cruzado, en donde son 4 personas vivas, no relacionadas. ¿Por qué no relacionadas? Porque acá la hija necesita el riñón, pero se lo va a dar la hija de este padre, y acá el padre necesita el riñón, pero se lo va a dar la madre de esta hija. Entonces no son relacionados, pero en este trasplante cruzado sí está aceptado, y acá se hizo con el periodista Lanata, se hizo cruzado. Y en Estados Unidos se llegó a hacer hasta 12 personas. Eso es un trabajo enorme y muy importante, necesitan muchísimos cirujanos, quirófanos, porque son 24 personas. Bueno, ahora vamos a hablar de los donantes cadavéricos. Los donantes cadavéricos se tienen que haber muerto o por muerte cerebral o por paro cardíaco. En Argentina se usan los donantes cadavéricos por muerte cerebral. Muerte encefálica y cerebral es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que tienen muerte encefálica? Son aquellos que no poseen ninguna actividad cerebral y que van a sufrir un paro cardíaco en el momento en que yo los desconecte. Entonces, esos son los que tienen muerte cerebral. Los que les funcionan los signos vegetativos y todo, pero que si no, que solo dependen de máquinas, porque si no se morirían. Esa es la muerte encefálica y esa es la que está permitida entonces en Argentina. Ahora, los donantes cadavéricos a corazón parado o asistolia son aquellos pacientes que mueren por un paro, pero gracias a tecnologías se los puede seguir manteniendo perfundidos. Se observa que aquellos pacientes que reciben órganos de un cadáver que se haya muerto por un paro cardíaco y lo hayan reperfundido, que lo hayan perfundido igual, se observa una mayor sobrevida del injerto. ¿Por qué es esto? Quiero decir, entre cadavérico por muerte cerebral y por corazón parado, en Argentina solo se usa por muerte cerebral. En otros países se puede usar por corazón parado porque tiene la tecnología de mantener perfundido al paciente. Ahora, ¿cuál es mejor objetivamente? ¿Es mejor o tiene más sobrevida el órgano proveniente de un cadavérico, de una persona muerta que se haya muerto por paro cardíaco? ¿Por qué es esto? En la muerte encefálica o muerte cerebral, como el sistema nervioso central es el que está muriendo, se mandan señales, y estas señales son señales proinflamatorias, se genera una tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas activa el sistema de complemento y va a llevar daño a órganos. Entonces, si bien es genial tener un sistema donde se puedan donar órganos y que sea por muerte cerebral, ojo que esta muerte cerebral termina por dañar los órganos, no es tan efectiva como a corazón parado. Entonces, si algún día pudiésemos llegar a tener la tecnología de poder perfundir al paciente mientras tenga el corazón parado, estos van a tener mejor sobrevida del injerto. Y ahora,
los factores que influyen sobre la vida del trasplante. Esto es muy importante porque, como básico, sabemos que para que un trasplante, es decir, un órgano en el cuerpo de otra persona, necesita sí o sí de la histocompatibilidad. Pero necesita además de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí, necesita de la histocompatibilidad del sistema del HLA, o sea, el CMH. Pero tiene que ser compatible el HLA A, B y C, que es el CMH1. HLA de P, de Q, de R, que es el CMH2. Pero también tenemos un HLA de clase 3, que son los factores de complemento. Tenemos los antígenos menores del sistema de histocompatibilidad, que son, por ejemplo, aquellas proteínas codificadas en el cromosoma Y. ¿Esto qué significa? Que hay rechazos que se observaron porque el donante era un hombre, el receptor era una mujer, y las proteínas codificadas por el factor Y, por el cromosoma Y, fueron reconocidas como no propias por la mujer receptora. Entonces atacaron al injerto y se dio el rechazo. Entonces, no solamente es CMH1 y 2, sino también los antígenos menores de histocompatibilidad, que en un ejemplo de estos son los antígenos o las proteínas codificadas por el cromosoma Y. Ahora, ¿qué otras cosas más influyen en la sobrevida del trasplante? La compatibilidad A-O también, porque una persona que es, por ejemplo, del grupo sanguíneo A, tiene anticuerpos anti-B. Entonces, si vos le pones un órgano y ese órgano que vos lo estás trasplantando entero, con vasos sanguíneos y con todo, se lo pones a una persona con anticuerpos anti-B, la persona va a reaccionar contra ese órgano que le estás poniendo por tener anticuerpos preformados. Entonces se va a dar un rechazo agudo que es humoral. ¿Por qué agudo? Porque es al toque, o sea, la persona en sangre tiene anticuerpos contra el sistema ABO que le están metiendo del donante. Ahora, otras cosas que influyen en la sobrevida es la edad del donante y la edad del receptor. No es lo mismo recibir un corazón de una persona de 57 años que recibir el corazón de una persona de 17 años. Son estados clínicos distintos, estados metabólicos distintos. Entonces la edad también influye en la sobrevida del trasplante. Y mismo, no es lo mismo tener 57 años y recibir un trasplante que tener 17 y recibirlo, porque las personas más grandes cada vez tienen más comorbilidades, es decir, más enfermedades, ya sea diabetes, hipertensión, algún problema cardíaco. Entonces no es lo mismo la edad a la que se da y a la que se recibe un trasplante. Otra cosa muy importante, que un poco lo dije, son las enfermedades preexistentes del donante y del receptor. A ver, si el donante tiene hipertensión arterial, lo mejor sería no trasplantarlo. Ahora, no trasplantar ese órgano. Ahora, si el receptor está que se muere y está primero en la lista de espera y ya no puede esperar más por ese órgano, y bueno, se puede ser un poco más flexible y dar este órgano del donante que haya tenido hipertensión, sabiendo que claramente la sobrevida de ese trasplante o de ese injerto no sea ni la mejor ni la óptima. Y otra cosa muy, muy importante es la isquemia fría y caliente. La isquemia caliente y la isquemia fría se refieren a los tiempos en donde el órgano no está recibiendo sangre. Y hay dos tiempos, al que se le llama caliente y al que se le llama frío. La isquemia caliente se da cuando hay dos tiempos dentro de la isquemia caliente. El primero es cuando el cirujano corta el órgano del donante. Apenas se corta el órgano del donante, entonces, por ejemplo, lo dibujo acá. Ese es el cuerpo de una persona, el abdomen. Acá está el riñón. El cirujano lo que tiene que hacer, si acá hay vasos que están irrigando el riñón, el cirujano lo que tiene que hacer es ampliar, es decir, cortar estas arterias y el afluente sanguíneo, y tiene que sacar el órgano. Apenas lo corta, empieza la isquemia caliente. Lo corta, lo saca, y cuando saca al órgano en cuestión, le tienen que inyectar solución fisiológica fría para mantener este órgano y mantener este órgano así como está. Entonces, la primera etapa de la isquemia caliente
ocurre entre que el cirujano corta las arterias que lo irrigan hasta que el cirujano le mete solución fisiológica fría para poder preservarlo. En ese momento empieza la isquemia fría, en el momento en que se le inyecta la solución fisiológica. La isquemia fría no debería ser mayor a 24 horas. O sea, que un órgano puede durar 24 horas si está mantenido con esta solución fría y además almacenado en algún recipiente que pueda contenerlo a 4 grados. Entonces, esa es la isquemia fría. Ahora, la isquemia caliente va a volver a darse cuando yo saqué este órgano, le inyecté solución fisiológica, lo trasladé y ahora, este era el donante, ahora llego a donde está el receptor y este órgano ahora lo pongo en el receptor. En el momento en que yo pongo el órgano en el receptor y le clampeo las arterias nuevas del receptor, o sea, en el momento en que yo conecto el órgano al receptor, ahí se da la isquemia caliente. El momento en donde el órgano no está con el frío de los 4 grados ni con la solución fisiológica, pero todavía tampoco le llegó la sangre del receptor. Ese momento también se lo llama isquemia caliente. Entonces, para resumir, tenemos isquemia caliente apenas le cortan las arterias al donante de ese órgano y termina cuando el cirujano le pone solución fisiológica fría al órgano. Ahí empieza la isquemia fría, que es isquemia que lo que va a hacer este frío es mantener los requerimientos metabólicos del órgano muy bajos. Entonces, el órgano se preserva. Ahí tenemos toda la isquemia fría. Y vuelve a haber isquemia caliente en el momento en que le saco la solución fisiológica fría, lo saco de la heladerita y se lo pongo al receptor. Y hasta que el cirujano va a coser las arterias para que le llegue el flujo sanguíneo, ahí tengo la isquemia caliente. Si no se entendió, me preguntan. ¿Qué tiene importante esto? Un tiempo de isquemia prolongado, tanto frío como caliente, se va a asociar a efectos adversos a posteriori. Es decir, va a tener más probabilidad de generar un rechazo del trasplante porque hay más daño del órgano. Un rechazo o mismo que el órgano no funcione muy bien.